martes 25 de julio nos encontramos en la oficina parlamentaria del Pacto para Todos para dar nuestra rueda de prensa que la damos históricamente los lunes, sin embargo tomando en cuenta que ayer celebrábamos dos hechos históricos extraordinarios, uno de ellos un nuevo aniversario del natalicio de nuestro padre libertador, 240 años del natalicio de nuestro padre Bolívar, un hecho que no puede pasar de esta manera, sino con toda la emotividad que significa reconocer una vez más al hombre, al prócer que cambió la historia de América Latina, pero cambió la historia del mundo. Por ello, la importancia del proceso revolucionario, entre otros muchos, es el nacimiento del pensamiento crítico, de retomar la nueva historiografía, conocer, que nuestro pueblo conozca la importancia de hechos históricos que la historia universal eurocéntrica siempre ha tratado de desdeñar, con el nacimiento de Bolívar como tal, simbólicamente, pero además con la gesta de la independencia que se inicia en Haití, pero posteriormente en toda América Latina y en Caracas, cuna de nuestro libertador. Ayer se celebraba también los 400 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, que le colocó la piedra fundamental para echar a los colonialistas, imperialistas españoles de esta tierra ya liberada a costo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y de esa historia heroica de Venezuela y todos los países de América Latina, pero siendo Venezuela el primer país que se sumó, construyó esa gesta, es necesario recordar y cuidar todo lo que significa el sacrificio de nuestros padres libertadores. Estamos hablando de Bolívar, estamos hablando de Sucre, estamos hablando de Miranda, estamos hablando de nuestros indígenas, estamos hablando de las afrodescendientes, de todos aquellos que entregaron sus vidas. Y eso es sumamente importante porque además hoy 25 de julio, Caracas, capital de la República, cuna del Libertador, cumple 456 años de fundado. Pero ese nuevo himno que recoge la significación de Caracas, Caracas la que siempre vencerá, es parte de esa construcción colectiva. Hoy estamos muy emotivos porque esa fecha no puede pasar en vano, no solamente la celebración institucional, sino lo que eso significa para todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas nacidos en estas tierras, o de los nacionalizados, o aquellos que siendo hijos de otras regiones del mundo, inclusive europeos, sienten y vibran con nuestra historia y nuestra Venezuela. Tenemos que recordar en el marco de esa gesta libertaria también el asalto al cuartel Moncada y el cuartel Manuel de Céspedes que dieron los hermanos de Cuba, que también posteriormente, pasados muchos años, iniciaron esa gesta de independencia de Martí, pero particularmente en el siglo pasado por el comandante Fidel Castro, que es parte de los símbolos de la América Latina digna, que era un término que no se utilizaba ni en la historia, ni en la política, ni en lo jurídico. Y por ello tenemos que recordarlo como parte también de nuestra hechura histórica. ¿Por qué recordar esas fechas tan importantes? Estamos hablando del natalicio Bolívar, de la gesta de la batalla naval del lago de Maracaibo, de Caracas, la rebelde, desde donde se inició el proceso de independencia y inclusive el asalto al cuartel Moncada, porque eso recoge hechos particulares en la historia universal.
por ello recoger todos esos hechos, ¿verdad?, que aparentemente desarticulados son parte de una misma historia, una misma epopeya. Y esa epopeya no ha terminado. Esa epopeya vibrante, extraordinaria, que recorre un mundo, recoge la posibilidad de un mundo distinto, porque nosotros hemos venido estudiando la historia universal y resulta que los más violentos son los países desarrollados. No hay un tiempo, no hay un siglo de la historia de Europa que no esté, donde no se exprese la violencia de países contra los otros países fronterizos. Y la historia de América Latina es totalmente distinta, es la historia de paz, la historia de la amistad. Ahí nace realmente el verdadero derecho internacional público. ¿Por qué decimos esto? Porque además pasamos al segundo punto de nuestra intervención. Esto es efeméride, emotiva, emocional, amorosa. Pero también tiene que ver con un tema que fue revivido, me parece una buena señal, que a raíz de una entrevista que dimos a Venezuela News, a un programa con Michelle Caballero, un periodista que también cumple el servicio del buen periodismo y la buena comunicación en UTV, surgió una pregunta acerca de la campañita que viene siendo la oposición fascista, porque repetimos, como siempre lo he dicho en el PPT, la oposición es necesaria, porque es natural, forma parte de nuestra vida. Todos, absolutamente todos, tenemos contradicciones con nuestras parejas, nuestra familia, hijos, esposos, con los seres más cercanos. Y eso es así, porque es un ejercicio de poder entenderlo, tener la obligación de crecer emocionalmente y poder entenderlo. Ese ejercicio que hacemos todos los días, desde que nacemos, también es obligatorio hacerlo en el ámbito social y en lo político. Y a partir de esa pregunta de Michelle, en relación a las inhabilitaciones y en relación a las supuestas primarias del fascismo local, porque es duro decirle a los fascistas venezolanos, porque es así como contradictorio, un país tan amoroso, tan lleno de paz, pueda surgir el fascismo nuevamente. Y nosotros en esa oportunidad señalamos que las inhabilitaciones, explicamos, era cuando una persona había cometido delitos importantes, uno de ellos, traición a la patria, como hizo la señora María Corina Machado, que tiene problemas psíquicos importantes, miente, siempre lo sabe sobre todo. Y señalamos que ella y ellos, en el caso de ella, había traicionado a la patria, es un hecho que está en todas las constituciones de los países del mundo. No hay uno que no reconozca que una persona que acepte funcionaria pública, la señora era diputada en aquel momento, acepte dádivas, honores, reconocimientos o preste servicio en otro estado, siendo ella funcionaria pública, pero además un estado enemigo. ¿Por qué decimos enemigos? Porque Estados Unidos nos había declarado enemigos y ella fue, junto con Panamá, aceptando un cargo de Panamá, a Estados Unidos, a la OEA, que es manejada, controlada por el gobierno norteamericano, a pedir ataque del TIAR. El ataque del TIAR trata un mecanismo que fue hecho para que el TIAR trataba asistencia recíproca para defender el continente de los ataques extracontinentales y la única oportunidad que el TIAR ha actuado es para traicionar ese principio. Cuando hablamos del hecho histórico, cuando Argentina tomó las Malvinas en defensa de su soberanía y Estados Unidos, en lugar de apoyar a Argentina, apoyó al Reino Unido. Y además con el apoyo de Colombia en aquella época, la Colombia de antes, no la Colombia de Petro, y también de Chile. Entonces, esta señora cometió un delito de lesa patria. Y lo que hizo la Asamblea fue destituirla.
correspondían otras sanciones más duras, pero solamente la destituyó y correspondientemente ante su decisión de no entregar los recaudos necesarios en relación a la Contraloría General de la República, que es muy clara y concisa, la ley orgánica de la Contraloría de la República, ella fue inhabilitada, ella lo sabe, como que inhabilitado el señor Capriles. Y ellos están armando un fraude, procurando que a ella la reconozcan como la Guaidó II. Y eso es sumamente grave. Y nosotros en esta entrevista con Michelle Caballero señalábamos que estos eran delitos de lesa patria y que nos parecía que no correspondía que los venezolanos se olviden lo que significa cumplir con los deberes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela amplió los derechos para los venezolanos, pero no es un deber, no es un derecho, de ninguna manera, violentar la República, violentar su soberanía, convocar ataques militares contra la paz de la República, entregar sus recursos. Son crímenes de lesa patria que en ningún lugar pueden ser disculpados. Y se dio un debate, se ha abierto un debate por las redes que nosotros saludamos. Porque señalamos, además, y invitamos a todo el pueblo venezolano a escuchar el programa con Michelle Caballero del viernes pasado, pero particularmente lo más importante es que se haga un debate sobre la significación de los derechos de los venezolanos que siempre están en la agenda. El esfuerzo del gobierno nacional, de los poderes públicos y del chavismo es cómo garantizar los derechos del pueblo venezolano. Pero también tenemos que entender que los derechos no le permiten a ningún venezolano golpear a la República. Es un deber, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, defender la libertad, la soberanía, la doctrina de Simón Bolívar, todo lo que es la solidaridad, el modelo democrático, eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el Código Penal establece apenas, el Código Penal venezolano es uno de los más discretos a la hora de imponer sanciones por delitos de lesa patria. 30 años apenas. Pero aquellos que son tan empáticos con el gobierno norteamericano, en Estados Unidos, por menos de lo que ellos han hecho, hay 3 sanciones. 3 sanciones. Cadena perpetua, pena capital y pérdida de la nacionalidad. Nos pusimos a estudiar y recoger información, un cuadro bastante largo, de Estados Unidos y América Latina en general. Pues resulta que la mayoría de los países, el que más se acerca a ser menos duro en la sanción es Colombia, que tiene 45 años, Venezuela tiene 30. Máxima pena en Colombia, 45 años, en Venezuela 30. En Venezuela, en Bolivia y lo más probable que Ecuador. Pero el resto de los países de América Latina tiene cadena perpetua. Y pena capital cuando en momentos de guerra se hacen cómplices del enemigo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y Estados Unidos el 9 de marzo del 2015 no nos declaró la guerra? Solicitada por ellos, Estados Unidos, con el aval de todo ese fascismo que participa, o parte de ese fascismo que participa en las primarias, solicitó, exigió, imploró prácticamente de rodillas medidas de fuerza, entre ellas esta señora, medidas de fuerza contra Venezuela. No pidió Julio Borges y Leopoldo López que era necesario colapsar a Venezuela.
escuchándolos a ellos, ¿qué fue lo que dijo Bromfield? Elliot Abrams, un alto funcionario de los gobiernos norteamericanos, que era necesario que el pueblo venezolano sufriera mucho. Y lo que acaba de decir nuevamente Elliot Abrams, y lo recoge también Juan González, el asesor especial de Biden, ahorita en este momento, que las medidas coercitivas unilaterales que le aplican a Venezuela son las más robustas, le hace entre comillas. El significado de lo que él quiso decir eran las más criminales, las más brutales. ¿Y cómo podemos concebir que eso puede ser un derecho de ese fascismo contra el país? Entonces, a partir de esas declaraciones, se dio un debate en las redes y nosotros agradecemos al chavismo que salió a dar la batalla y a esos fascistas que están asustados, acobardados, que cómo es que la Asamblea Nacional iba a hacer reformar la Constitución. No, la Asamblea Nacional no se ha planteado reformar la Constitución, pero en la Constituyente del 2017 sí planteó un grupo de caraqueños de las parroquias que era necesario ser mucho más severo por el daño que ya venía sufriendo nuestro pueblo. Eso no significa que más adelante no se haga. Y creo que es muy importante y celebramos que estén muy atentos a nivel nacional y a nivel internacional para dar ese debate, porque ellos son seguidores absolutos de las leyes norteamericanas. Nosotros no promovemos patria para todos, jamás ha promovido ni pena de muerte ni cadena perpetua. Yo quiero informar que en el año 1857, Venezuela, 1863, desde 1863 Venezuela fue el primer país del mundo que eliminó la pena de muerte. Mal podría Patria para Todos promover la pena de muerte o la pena capital. Mal podría Patria para Todos promover eso. Pero lo que no podemos nosotros permitir es que se suponga que el fascismo tenga derecho a destruir el país. No lo tiene. Y queremos agregar algo más. Aquí hay un estudio, nosotros lo vamos a colocar en nuestra página, en la página del PPT, donde se recoge la cadena perpetua y pena capital que promueve la mayoría de los países de América Latina. El Caribe también, el Caribe no es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos solamente porque ellos tienen en su norma interna la pena capital. Pero también quiero decir, darles una noticia que tal vez no les guste mucho al fascismo. Miren el siguiente. En 1961 se aprobó una convención en Naciones Unidas para reducir la apatridia. ¿Qué es la apatridia? Las personas que no se quedan, pierden la nacionalidad. Venezuela es un país generoso para brindar, abrir espacio para extranjeros que viven en Venezuela, para darle nacionalidad, que es el concepto, es la norma que establece derechos y deberes. Y en esa Convención de Naciones Unidas, que se hizo con mucho esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial, para reducir las cantidades de gente que se queda sin nacionalidad, es decir, sin un país por el que tenga vínculos que lo proteja. Pero en esa convención, repito, convención de 1971 para reducir la apatridia, así se llama, artículo 8, numeral 3 establece que cuando un ciudadano es desleal con la patria que lo vio nacer, con el Estado, ese Estado tiene el derecho, por esa conducta, a reconocer que ya este ciudadano
no tiene la nacionalidad del país donde ha cometido ese crimen. Porque la gran pregunta que le hacemos a todos los que nos puedan escuchar, ellos pueden tener el derecho a destruir el país, el resto de nuestra población, las personas que han muerto, niños recientemente, murieron otros, se rompió el contrato de circo con hospitales no solamente en Italia sino en otros países que han muerto, porque antes nuestro circo era quien financiaba la operación, tratamiento de todas esas enfermedades graves que no se podían atender en Venezuela. El problema es la situación difícil de los servicios públicos, el modelo económico, los derechos, la paz de la República, los migrantes que fueron calificados por Julio Borges como criminales, en la xenofobia que ellos lo motivaron contra nuestra gente. Eso es un derecho, ellos tienen ese derecho. Y por eso nosotros le damos la bienvenida, a pesar de las amenazas que nos han hecho por las redes, le damos la bienvenida a ese debate. Nuestro pueblo debe saber que la unidad, el respeto, los vínculos jurídicos y políticos y los derechos de un grupete no pueden estar por encima de los derechos colectivos de nuestra patria. Nuestra patria se defiende, la soberanía y la integridad territorial se defiende como nos lo enseñaron nuestros padres libertadores. Así que damos la bienvenida a ese debate y lo vamos a promover. PPT se declara en operativo permanente para dar el debate sobre las consecuencias de aquellos, jurídicas, políticas, espirituales, de aquellos que le han hecho daño a la República. Es necesario, es importante, porque además la alerta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moro y la alerta que ha hecho el ministro Vladimir Paleno López sobre los peligros que se cierran sobre Venezuela, debemos estar alerta a defender lo que más es importante por encima de nosotros mismos, nuestra patria. Y ese debate lo vamos a dar abiertamente, respetuosamente, pero sin temores de ningún tipo, allá los que se asustan. Bueno, también el día de hoy queremos saludar dos leyes que recientemente se han aprobado. La ley de las zonas económicas exclusivas, pero particularmente esta ley que se va a iniciar esta zona para animar, oxigenar la economía venezolana en La Guaira, en Paraguaná y en el estado de Aragua. Nos parece sumamente importante porque la hemos estudiado, sabemos que va a ayudar a la economía, a nuestra economía, como sucedió con la experiencia china, pero sin maquila, obviamente, y eso es un gran elemento que ha estado allí, cuidándose y seguiremos estando alerta. Nosotros tenemos acá, por cierto, en el día de hoy tenemos al compañero Luis Blanca, que es dirigente del Movimiento de los Trabajadores por la Patria, pero también quiero saludar de manera muy especial al compañero alcalde del municipio de Urdaneta, Sotero González, que está por acá, y además saludar a la compañera Gisela Tobar, que es secretaria del PPT en el estado de Yaracuy, y además parte de la Comisión de Desarrollo que toca el tema de los trabajadores. Vamos a estar recibiendo trabajadores, como siempre se ha hecho, para discutir temas que están vinculados a la política del partido sobre la constituyente. Pero además de esa ley, nos parece muy importante la ley recientemente aprobada sobre la armonización de lo que tiene que ver con los tributos. Compartíamos con el compañero alcalde del PPT, Sotero González, del municipio de Urdaneta, del estado de Aragua, que él le daba la bienvenida, porque en algunos casos, algunos alcaldes, en estos casos, se habían extralimitado en la definición de impuestos. Creo que debe haber, evidentemente, una correspondencia entre esta ley muy importante, la política, la competencia que asume el Ministerio de Finanzas, con además, de manera corresponsabilidad, con la tarea, con la competencia que tienen los municipios, los consejos locales de planificación pública,
para desarrollar los programas de desarrollo de cada municipio. Creo que va a ser un tema muy interesante que va a permitir desde los gobiernos populares, es decir, los consejos locales de planificación, alcaldes, concejales y movimiento popular, y esta nueva ley puede dar un impulso al desarrollo económico del país de la perspectiva de la soberanía productiva que ha venido promoviendo, por supuesto, el presidente, la vicepresidenta y PPT desde que nace como partido hace 25 años. Pero además el tema productivo y esas dos leyes que tienen que ver con el modelo productivo, nosotros estamos celebrando que el sábado el PPT instaló el movimiento ambientalista por la patria con el compañero Carlos Martínez, secretario de organización del PPT. Se une un nuevo movimiento a los movimientos de Patria para Todos en el ámbito productivo, en el ámbito de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes y otros más. Porque es muy importante, porque lo productivo debe estar coligado permanentemente con el tema ambiental. La crisis climática es una realidad, no de ahora, desde siempre. Y el tema agrícola con el tema constructivo, la construcción, ¿no?, afecta el tema, la emisión de gases de efecto invernadero, produce gases de efecto invernadero. Y parte de la preocupación del partido es justamente porque se instala, se funda desde el estado de Aragua por la situación climática que sufrió ya hace 2 años el estado de Aragua, y cómo crear condiciones, formar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y es parte de la tarea de Patria para Todos. Creo que la rueda de prensa de nuestro partido está por ahí, no se nos ha pasado ningún punto. Y bueno, estamos a disposición de cualquier pregunta que quieran ustedes efectuar. Esta semana tuvieron un grupo de personas colocando afiches llamando a la desestabilización a través de un periódico de la oposición, pegándolo y llamando a salir a la calle. ¿Qué mensaje le manda usted a esas personas que están llamando a la violencia y a todo eso que la mayoría de los venezolanos no queremos? Mira, justamente estamos hablando de los delitos de lesa patria, ¿no? Una cosa es manifestar pacíficamente, que es un derecho que está concebido en la Constitución del 99 con garantías, pero la violencia no es derecho, en absoluto. Y las manifestaciones pacíficas de verdad, no las fulanas disque guarimba, que eran terrorismo, eso está prohibido. Y creo que parte de este debate entre derechos y deberes es lo que debemos nosotros dar. Que la gente retome la Constitución y entienda que estamos en un momento muy difícil en el mundo. La decisión del gobierno norteamericano de crear una situación de conflagración mundial en Europa está motivada a que ellos estaban perdiendo el primer lugar como potencia económica mundial, y sacrifica a Europa y por supuesto particularmente a Ucrania para impedir que entre Rusia y China puedan, bueno, que ellos pierdan la hegemonía económica en el mundo, cuando de lo que se trata es que podamos comercializar tal cual lo establece el derecho internacional. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque el temor de Estados Unidos es que se pierda Rusia, que Rusia imponga su victoria sobre Europa, y de ellos perder espacio en Europa. Obviamente, su deseo siempre ha sido, desde que Bolívar estaba en esta batalla, es Venezuela. Nosotros decimos, dentro de la geopolítica mundial, con varios autores señalaban a Rusia: quien controla Rusia controla el mundo, la tierra con la forma. Y para ello, quien controle
Venezuela compró la América Latina. Tenemos que tener claridad absoluta de los tiempos que vivimos y no tenemos dudas, sin embargo tenemos que estar alerta con ese tipo de señalamientos. No podemos bajar la guardia porque esta señora enferma, psicológicamente hablando, anda promoviendo las salidas de fuerza